corazón es tu hogar, pues nunca me vas a dejar. Cuando huía, tu amor me seguía. Un, dos, tres, ahora desde tu amor. Sé que no hay nada mejor, mi alma tú tienes, la tienes por siempre. Es tu amor en mi ser que rebosa, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, y en mi caminar todo es más claro. En ti todo es diferente. En ti encontré mi salvación, en tu perfecto amor. No importa dónde tú estés, mis ojos en te fijaré. Nunca me fallas, siempre tú ganas. Es tu amor en mi ser que rebosa, sí, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, y en mi caminar todo es más claro. En ti todo es diferente. En ti encontré mi salvación. Es tu amor en mi ser que rebosa, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, y en mi caminar todo es más claro. No sé, en ti todo es diferente. En ti encontré mi salvación, en tu perfecto amor. Este 18 de junio tendremos nuestra reunión especial celebrando a papá, a las 9 a.m., aquí mismo en el local IGC San Salvador. No se pierdan nuestra reunión mensual de Hombres IGC, el 25 de junio a las 4 p.m. en el local IGC San Salvador. Estaremos tocando el tema Buscando el punto S. Recuerda inscribirte y traer a un invitado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué bueno estar acá con ustedes una vez más. Gracias por estar conectados a esta su transmisión de Iglesia en línea. El día domingo tuve el honor, el privilegio de estar por ahí con ustedes compartiendo acerca de este mensaje práctico que Dios quiere que compartamos dentro de la serie Un Mensaje Contemporáneo. Y quisiéramos continuar este miércoles, quisiéramos continuar con este tema hablando un poco acerca o extendiéndonos un poco acerca de
estas características que distinguen a esas personas que comparten ese mensaje práctico. Cuando estaba escribiendo mis notas para esta reflexión, no pude evitar pensar hace un par de años, hace bastante años, recuerdo que se había organizado una actividad de evangelismo en la iglesia, en La Libertad, y todos estábamos muy emocionados porque íbamos a ir a compartir el evangelio a unas colonias. Y recuerdo que andábamos caminando con algunas personas, muchos chavos se habían sumado a la iniciativa, y uno de ellos estaba muy emocionado porque estaba compartiendo el evangelio. En la medida avanzábamos y compartíamos con personas el evangelio, esta persona se acercó a mí y me dijo: Giovanni, yo creo que yo no he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Creo que he estado yendo a la iglesia por un buen tiempo, pero de todo lo que he estado escuchando que comparten las personas, yo creo que no recuerdo que alguna vez yo haya abierto mi corazón y haya recibido a Cristo como mi Salvador personal. Y eso me preocupó mucho, ¿verdad? Porque básicamente andábamos a un no creyente compartiendo el evangelio con nosotros. Pero fue una buena oportunidad para darnos cuenta que esta persona precisamente no tenía seguridad de su salvación o no había entendido el mensaje de la gracia. Y pues recuerdo que pues compartimos algunas cosas con esta persona que estaba en nuestro equipo compartiendo el evangelio. Y recuerdo que aceptó a Cristo como su Salvador ese día. Pero lo que me llama mucho la atención es que muchas veces personas dan por hecho, personas dan por sentado ciertas cosas solo por el hecho de que asisten a una iglesia, solo por el hecho de que asisten a un grupo de crecimiento. Pero cuando son de alguna manera confrontados con preguntas como: si mueres hoy, ¿dónde estaría eternamente tu alma? Y si el Señor te deja entrar al cielo, ¿por qué razones te dejaría entrar ahí? ¿Cuáles serían las razones que moverían a Dios para dejarte entrar a su presencia? Esas preguntas, como hemos dicho, dejan helado a cualquiera y de alguna manera nos hacen reflexionar acerca de lo que creemos respecto a la salvación. Y yo creo que muchas personas alrededor nuestro tienen una idea errónea de la gracia, tienen una idea, digamos, distorsionada acerca de lo que es el evangelio, el mensaje práctico que Dios nos manda a compartir con otras personas. El domingo pasado hablábamos acerca de Felipe y veíamos cómo dentro de sus características él era una persona que básicamente iba donde quiera, él compartía el evangelio. Él hablaba acerca de Jesús. Se topó por ahí con un eunuco, le compartió el evangelio. En otras regiones de Samaria igual compartía el evangelio y la gente escuchaba. Era algo que estaba bien a flor de piel en la vida de Felipe. Y me gustaría leer el versículo en el que digamos el último versículo que vimos el domingo, es donde nos quedamos por ahí con Felipe. De hecho, es el último versículo donde se le menciona a él en la Biblia, en los Hechos 21:8, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y hacemos referencia de que Felipe fue considerado después, algunos dicen 20 años después de lo que sucedió en Samaria, de ese acontecimiento de Felipe con el eunuco, un par de años, 20 años, póngale, todavía Felipe era reconocido como una persona evangelista, porque de alguna manera él se había esforzado por cumplir su misión en este mundo, por cumplir su propósito en este mundo. Y yo creo que Dios nos llama precisamente a eso. Y de hecho, el pasaje de donde, digamos, tomamos de alguna manera el punto de partida para conocer acerca de la vida de Felipe está en Hechos, en el capítulo 6, y quisiera compartirlo con ustedes en esta noche. Hechos capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice: por tanto, está hablando en el contexto de los discípulos, los apóstoles, escogiendo a diáconos para que se hicieran cargo del servicio de la iglesia, de la gente, de la comunidad en ese momento, para que los apóstoles se pudieran dedicar a la lectura de la palabra y a la oración. Por tanto, dice: hermanos, escojan a 7 hombres
7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad, la responsabilidad de servir a las mesas, porque los apóstoles estaban o deberían estar enfocados en la palabra, en la oración. Dice, a ellos daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Aquí está Felipe y a otros más por ahí, ¿verdad? Pero ahí está Felipe. En Hechos 6 empezamos a ver que Felipe es escogido precisamente por tener estas características. Y quisiera hablar un poquito y profundizar con ustedes en esta hora acerca de algunas características más de Felipe, el evangelista, el hombre que de manera práctica llevaba el evangelio donde quiera que iba y donde quiera que iba, él compartía el evangelio. Él se cercioraba de que todos los que estuvieran a su alrededor entendieran la gracia, el mensaje del evangelio, la salvación a través de Cristo Jesús solamente, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se jacte delante de Dios, no por religiosidad, absolutamente por nada más que la fe en Cristo Jesús. Y cómo eso puede empezar a cambiar la vida de una persona aquí en este mundo. No solo en la eternidad, pero acá nuestra perspectiva debe cambiar cuando entendemos este mensaje. Y la primera característica que puedo ver acá en este pasaje, en Hechos capítulo 6, es que Felipe, al igual que Esteban, Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era lleno del Espíritu Santo. Y me encanta. Él era uno de esos 7. Era uno de esos 7 hombres respetados, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios de alguna manera, damas y caballeros, por favor, pongan atención a esto, no pierdan su tiempo embriagándose con vino. Ahora, usted y yo sabemos que cuando nos embriagamos, si usamos vino o cualquier otra bebida alcohólica, el problema es que perdemos el control. El problema es que esa sustancia básicamente controla nuestra vida y nuestras acciones, de tal manera que de repente usted puede recordar alguna vez que tuvo alguna experiencia como esa, que usted pues básicamente perdió la noción de las cosas y simplemente despertó al siguiente día no sabiendo qué había pasado con su vida. Se pierde el control. Cuando usted se embriaga con licor, lo que sea, con vino, usted cede el control de sus acciones a esa sustancia. Pablo está diciendo, no hagan eso. Resulta que eso no es nada nuevo, el alcohol no es nada nuevo. Y les dice Pablo a los efesios, no se embriaguen con vino. Lejos de eso, dice, déjense controlar, sean llenos del Espíritu Santo. Y ser morada del Espíritu Santo es diferente a ser una persona, un creyente lleno del Espíritu Santo. Ser morada del Espíritu Santo es la realidad, es la verdad, es lo que sucede cuando nosotros decidimos poner nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Eso sucede, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Ahora, ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con esa búsqueda de Dios, tiene que ver con esa hambre que tengamos de su palabra, esa necesidad por orar constantemente todos los días, llegar delante de Dios en nuestra fragilidad, en nuestra humanidad, llegar y postrarnos delante de la presencia de Dios, tal cual Cristo lo hacía, Él siendo Dios. Él iba a orar todos los días y buscaba a su Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo? En la medida en que nos rodeamos de Dios, nos rendimos a su presencia y nos sumergimos en esa búsqueda, definitivamente nuestra vida se va a llenar más y más. Recuerdo esta ilustración que utilizaba uno de los pastores de la iglesia de Tegucigalpa en un campamento. El pastor Cárcamo llevó algo más o menos como un pichel lleno de un líquido oscuro y otro con agua sumamente cristalina. Pensé en hacerlo, esa misma dinámica acá, pero dije, bueno, voy a hacer un solo relajo aquí en la oficina, pero mejor se los cuento y se los recuerdo para los que estuvieron ahí. Entonces el pastor Cárcamo empezó a echar ese líquido limpio y cristalino
en el recipiente que tenía el agua sucia, ¿verdad? Turbia, por así decirlo. En la medida en que el agua cristalina empezó a caer, a vaciarse, a caer dentro de este otro recipiente que tenía el líquido turbio, básicamente eso causó un rebalse que de a poquito lo que iba haciendo era sacar esa suciedad. Y de repente, cuando menos pensamos, el recipiente que tenía el agua turbia, ya puesto esa agua turbia, había salido y estaba lleno de esa agua cristalina. Y él explicaba, él decía, es exactamente lo que sucede cuando nos llenamos de Dios. De a poquito nuestra vida va expulsando todo aquello que Dios no quiere. Es un proceso. De repente te has preguntado, wow, yo llevo años tratando de dejar ciertas cosas y son cosas que me cuestan y ahí están. Pero quizá estamos tratando de la manera errónea de sacar esas cosas de nuestra vida. Lo estamos queriendo hacer nosotros mismos, pero eso es algo que solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros en la medida en que vamos a la palabra todos los días, oramos, buscamos de Dios. Por eso Pablo una vez más insiste, no se emborrachen con vino, dejen que el Espíritu Santo llene sus vidas. Y Felipe entendió eso. Felipe se llenó del Espíritu Santo. No solo fue morada del Espíritu Santo, él dejó rebosar el Espíritu Santo en su vida, de tal manera que donde quiera que él iba, él podía compartir el Evangelio con otros, él podía compartir las buenas noticias con otras personas. Gálatas 5:17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, dice el apóstol Pablo. Entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Una vez más, esa lucha constante del Espíritu Santo en nuestra vida y de nuestra carne. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Qué estamos alimentando todos nuestros días? ¿Será la carne o será el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la oración, la comunión con los hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, la primera cosa de Felipe, la primera característica de esta reflexión, era un hombre lleno del Espíritu Santo, así como Dios quiere que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. La segunda cosa que noto ahí está, notémosla. Felipe era un hombre hospedador, ¿sí? Si se fijan, cuando Pablo llegó y se quedó con los que estaban ahí en Cesarea, dice, entraron a la casa de Felipe el evangelista y uno de los 7 y posaron ahí. Ahora, se quedaron ahí porque él era un hombre hospedador, se quedaron ahí porque no era de aquellos creyentes que dicen, ok, ¿quiénes vienen a la ciudad? Vienen unos hermanos, ok, entonces que busquen un hotel, ¿verdad? No, él abría su casa, él disponía su casa para que personas pudieran llegar, personas como Pablo. Y no dudo que Pablo no fue el único, hubieron muchas personas que seguramente llegaron a la casa de Felipe y Felipe los hacía sentir de alguna manera como en casa, ¿sí? Y me encanta esa característica en las personas que son así, hospedadoras, aquellas personas que de repente es la primera vez que nos conocen y casi que nos dan la llave de su casa. Ahora, no todos podemos ser así o no todos somos así, pero qué bendición es cuando una persona es así, porque de alguna manera esa apertura hace que la persona que está siendo servida, hace que algo en su mente le diga, wow, ¿por qué esta persona me está tratando como que si ya me conoce desde hace años? ¿Por qué esa persona me está tratando como que si yo soy familia? Y de alguna manera eso gana el corazón de las personas. Ahora, yo te animo, si no eres así, no te frustres, de repente no es el momento, todavía el Señor no ha hecho algo ahí en ese corazón, está bien, de a poquito lo va a ir haciendo el Señor. Y si eras así, no pierdas eso. De alguna manera, cuando hay personas que son así, hospedadoras, que hacen sentir a otros como en casa, esa acción, esa virtud, prepara el corazón de las personas para recibir a Cristo. Y a veces ni siquiera es con abrir tu casa, es dar de lo que tienes, es compartir de lo que tienes, de alguna manera. Nosotros tenemos
Tenemos una hielera que es bien grande, mi mamá me la regaló y pues la trajimos porque de alguna manera queríamos y íbamos a hacer algunas actividades, ¿no? Donde íbamos a regalar sodas o algo así. Entonces tenemos una hielera súper grande y la gente que viene al grupo la ha visto, que la tenemos ahí, está a disposición de ellos. Y de repente una de las personas que viene al grupo nos dice, hey, fíjense que tengo una amiga que necesita una hielera. Entonces ni siquiera una persona que conocemos, pero una persona del grupo nos dice, hay una amiga que necesita una. Entonces le dimos, con gusto, venga a traerla, que la venga a traer, no hay ningún problema. Y se la limpiamos, se la pusimos lista. Cuando la persona vino, recuerdo que Susi la atendió y básicamente hicieron clic, estuvieron compartiendo, hablando por ahí y súper bien. Le dio la mentada hielera y se la llevó y todo bien, tranquilo, no pasa nada. Cuando ella regresó a devolverla, creo que 2 días o 3 días después, estaba yo en casa y entonces yo la recibí. Entonces, sumamente, bueno, yo bajé y toda la cosa y recibí la hielera y traté de ser sumamente gentil con ella de tal manera de que las puertas quedaran abiertas, etcétera, lo que sea. Pero lo interesante de esto es que, bueno, guardé la hielera, ella se fue feliz, contenta, todo bien. Entonces, al siguiente fin de semana, lo interesante fue que esta persona, la persona que regularmente viene al grupo, nos dice, hey, ¿saben qué? A la persona que le prestaron la hielera, dice que quiere ir al grupo de crecimiento. ¿Ay, eso? Sí, le comenté que los sábados hay reunión de grupo y dice de que ustedes dos fueron sumamente gentiles con ella y que eso le encantó y quiere ir al grupo para conocerlos más. Entonces fue una bendición porque nosotros jamás nos imaginamos que por el hecho de prestar una hielera a una persona iba a quedar de alguna manera no como picada, ¿no? De querer conocernos un poquito más solo por que le mostramos algún tipo y nivel de gentileza. Ahora, no quiero decirles con esto que nosotros somos las personas más gentiles del mundo y más hospedadas. No, para nada. Pero de repente a veces con cositas que uno va haciendo, puede abrir la puerta para que personas puedan venir y escuchar de la palabra. Ese fin de semana esa persona vino y pudo escuchar acerca de la palabra de Dios, exponerse a ella. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿O en qué quisiera aterrizar? Felipe era un hombre hospedador, Felipe era un hombre que recibía personas en su casa. No sé si tú lo eres, si no lo eres, pues ora y dile, Señor, cámbiame para que yo pueda ser una persona así abierta, que yo pueda servir con lo que tengo a mis hermanos, con mi carro, con mi casa, con lo que yo tengo, que yo lo pueda poner al servicio de otros para que te conozcan. A veces invitar un café al vecino para que de repente platicar de la vida y en esa plática es muy probable que va a surgir el espacio para que tú puedas compartir acerca del amor de Dios. Usa lo que tienes. Usa lo que tienes para abrir puertas y compartir el evangelio a la mayor cantidad de personas en este mundo. Hebreos 13:1 al 2 dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. Cheque este dato, a los desconocidos. Porque a veces sí nos hace bien, ¿verdad? El pastor va a venir a mi casa, yo lo atiendo, ¿verdad? Como es el pastor, le tengo pancito con café, ¿verdad? Porque es el pastor, ¿verdad? Pero aquí dice a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Y qué bendición, ¿no? Porque de repente ángeles vienen a nuestra casa y nosotros los servimos. Y qué bendición es eso, ¿verdad? Que después de que hayan venido, de alguna manera, pues, nosotros podamos tener esa satisfacción de que le servimos con todo el corazón, hicimos todo lo que pudimos, ¿verdad? La hospitalidad, mis hermanos, abre puertas para presentar a Cristo a personas que no lo conocen, ¿sí? Y quizá abrir nuestra casa probablemente deje algún desorden. ¿Ya? Yo sé que algunas personas son así bien cuidadosas con eso, ¿verdad? Sobre todo cuando la visita que viene trae niños, traen a la bendición, ¿verdad? Ay. Y eso puede generar un desorden, pero no saben que al final, aun cuando hay mucho desorden, de repente te ensuciaron el sillón, de repente dejaron un solo relajo, pero recuerden que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Así que aún hasta los niños que hacen relajo y hacen cosas, el Señor siempre los quería cerca, ¿verdad? De alguna manera, porque a través de servirle a los hijos, los padres
pueden conocer a Cristo. Y al final, mis hermanos, todas estas cosas materiales se van a quedar aquí, las casas, los carros, absolutamente todo. Pero las almas de esas personas que escuchen el evangelio transformador, ese evangelio que nos ha cambiado la vida y la perspectiva a nosotros, eso es lo que al final del día es lo más valioso. Y la última característica, así rapidito, de Felipe, era un hombre que cuidaba de la salud espiritual de su familia. A ver, ¿cómo es eso? ¿Verdad? En Hechos, capítulo 21, en el versículo 9, Felipe era un hombre que cuidaba la salud espiritual de su familia. Dice Hechos, capítulo 21, versículo 9. Está hablando de Felipe. Es el versículo que sigue del que hemos leído anteriormente. Dice, tenía 4 hijas, está hablando de Felipe, solteras, que habían recibido el don de la profecía. Ahora, ¿cómo podemos inferir de que él tenía cuidado de la salud espiritual? Son 4 hijas y las 4 hijas habían recibido el don de la profecía. Ahora, cuando de alguna manera vemos en la Biblia, ¿verdad?, acerca de los dones espirituales eran esas capacidades espirituales, esos regalos que el Espíritu Santo nos da a las personas que son creyentes y han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, podemos inferir que si las 4 hijas habían recibido el don de profecía es porque estas 4 hijas, 4 personas, 4 mujeres, habían recibido a Cristo como su Salvador. Ahora, ¿se imaginan a Felipe siendo, ¿cómo dice la gente? Candil en la calle, oscuridad en la casa. Algo como eso. ¿Se imaginan a Felipe evangelizando a medio mundo allá afuera, pero olvidándose a los de dentro de su casa? Eso es algo que no nos podemos dar el lujo, ¿sí? Yo siempre pienso y digo, mis 2 hijos, ellos son mis 2 principales discípulos, porque ellos están ahí, ellos están en un mundo tan convulsionado y ellos necesitan escuchar de acá, tener esa confianza de preguntarme a mí cosas, porque ellos necesitan saber cosas y yo estoy ahí, yo tengo que cuidarlos a ellos, yo tengo que ser responsable de la salud espiritual de ellos, de mi familia. 1 Corintios capítulo 12, 1 dice, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que lo malentiendan, está diciendo Pablo. Luego en el 4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Y en el versículo 11 dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don da, solo Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, ¿qué quiero aterrizar con eso? Si estas mujeres, las hijas de Felipe, habían recibido el don de profecía, es porque ellas habían sido guiadas en el proceso de conocer a Jesús como su Salvador. Y les aseguro que Felipe tuvo que ver gran parte en eso, ¿sí? La Biblia no nos da mucho detalle, pero yo no veo a Felipe predicando y siendo evangelista de afuera sin serlo en su casa. Y si vamos a empezar a ser evangelistas, si vamos a empezar a compartir este mensaje práctico a otras personas, debemos de comenzar en casa. Mis hermanos, hoy más que nunca, definitivamente estamos en medio de una batalla difícil. Ustedes saben todo lo que está pasando en el mundo, es increíble. Bien dice la palabra, a lo malo le dicen bueno, a lo bueno malo. Hay una guerra espiritual tremenda, hay una presión, hay una agenda oscura, etc. Y nuestros hijos, de alguna manera, en nuestras casas necesitan tener esa dirección que ustedes padres van a dar, ¿sí? Y Felipe tenía eso. Tenía esa conciencia de alguna manera, velar por la salud espiritual de su familia. Y yo quiero dejarlos con esa reflexión, ¿sí? Es cierto, hay una gran necesidad de salir y de compartir el evangelio a otras personas allá afuera. Y yo estoy seguro, tal cual orábamos el domingo, que Dios nos va a abrir puertas para que personas puedan escuchar el evangelio. Pero allí en tu casa, yo te animo a que te cerciores de que absolutamente todas las personas de tu casa entienden el mensaje, el evangelio con claridad. Básicamente entender de que somos pecadores,
Somos pecadores, todos. Sí, no, pero es que yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado. No, todos somos pecadores. La Biblia dice que absolutamente todos hemos pecado. Sí, y por lo tanto estamos separados de la gloria de Dios. Y entender que nada de lo que hagamos nos puede salvar. Es decir, no podemos hacer absolutamente nada para merecer el cielo. No podemos hacer nada para... Nuestras buenas obras son como trapos sucios, inmundos, dice la palabra. ¿Y cómo podemos ganarnos el favor de Dios? No se puede, mis hermanos, no se puede. Tenemos que entender que somos pecadores. Tenemos que entender que las buenas obras no me salvan. Y tenemos que entender que ese pecado me condena. La paga del pecado es la muerte, la Biblia dice. Tenemos que entender eso. Y las personas en tu casa tienen que entender eso. Tienen que entender eso. Y tienen que entender también que a ese problema la solución es Cristo Jesús. La Biblia dice que Él vino a este mundo para tomar nuestro lugar en esa cruz y darnos salvación y vida eterna. Y que a todos los que reciban, a todos los que creen y reciben precisamente ese sacrificio, el Señor les da poder de ser llamados hijos de Dios. Y ya no vendrán a condenación. Ese mensaje, que lo puedan entender todos en tu casa. Y en la medida de eso, pues vamos saliendo, ¿no? Y Dios nos va poniendo en otros lugares. Pero cerciórate, primero, de entenderlo tú. De que todos en tu casa, los que están en tu casa lo entienden. Y entonces, cuando sales, estar listo para que Dios te use, para poder guiar a otros en ese proceso de conocer a Cristo con este mensaje práctico. Entonces, recapitulando, Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Felipe era un hombre hospedador y Felipe era un hombre que cuidaba la salud espiritual de sus hijas. Quisiera pedirte que donde estás, ores conmigo en esta noche y que el Señor pues nos ayude en esta ardua labor que tenemos por delante. Mis hermanos y hermanas, predicar el evangelio práctico a aquellos que no le conocen. Señor, gracias por esta hora, gracias por cada persona que está, Dios, desde sus casas escuchando este mensaje, que sea tu palabra la que en nuestro corazón provoque todas esas cosas que tú quieres, Dios, ver en nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo, Dios, en la medida en que trabaja en nuestra vida y perfecciona esa obra que tú has prometido perfeccionar, Señor, vaya sacando todo eso, Dios, que tú no quieres ver en nosotros. Ayúdanos a, con valentía, poder predicar el evangelio a otras personas que no te conocen. Abre esas puertas y ayúdanos a nosotros también a abrir a través de nuestra hospitalidad esas puertas de personas que aún no te conocen, pero lo van a hacer por el testimonio nuestro, Señor. Cuando tú oraste por tus discípulos, tú pedías no solo por ellos, sino por aquellos que iban a creer, por el testimonio de tus discípulos, Señor. Y yo sé que tú ahí estabas orando por nosotros y por todos aquellos que faltan todavía de creer. Señor, prepara esos corazones y ponnos en esos lugares donde tú nos vas a usar para que otros te conozcan y puedan entender el evangelio, el mensaje de la gracia, de la fe en Cristo, del perdón de pecados, del arrepentimiento, de la nueva vida que tú ofreces en la gracia, Señor. Ayúdanos, Señor. Y gracias por este tiempo y te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Bendiciones. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor
amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Me quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Me quiero habitar en tu presencia para poder entender lo que tú quieres de mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti,
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el